cómo nuestro cuerpo puede de manera tan magnífica mantener la vida ante situaciones completamente adversas que si no fuese por esas medidas de urgencia, literalmente fueran situaciones que determinaran la muerte del organismo en general. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Cuando nosotros hablamos de nuestra visión general de la ruta metabólica, hay que entender un punto clave. Tenemos órganos fundamentales que necesitamos mantener siempre con un aporte energético clave. Hay órganos de nuestro cuerpo, chicos, que van a aportar y a recibir, ¿ok?, al sistema, obviamente, algún sustrato de interés metabólico para producción de energía. Por el contrario, hay órganos que solo aportan, ¿ok?, por su naturaleza, y hay otros que solo reciben por su naturaleza. Entonces, vean que este esquema que está mostrado en la diapositiva es bastante sencillo. Vean que muestra, ok, alguien está grabando la pantalla, ocupó mi pantalla, hola, gracias. Chévere. Entonces, vean, como les decía, vamos a tener que estos órganos, vean que están relacionados por un sistema único que es el sistema vascular. El órgano clave en este proceso se denominará nuestro hígado. El hígado es un órgano magnífico desde todas perspectivas. Es un órgano desde el punto de vista anatómico excepcional, con una organización casi perfecta, para no decir perfecta, ¿ok? Pero desde el punto de vista metabólico, literalmente es el centro metabólico de todo nuestro eje corporal, ¿ok? Es un órgano tan noble que posee la más alta tasa de regeneración de todo el sistema. Y vean que también vamos a ver en una relación directa con este hígado al músculo. ¿Qué pasa? Músculo, chicos, no es nada más una estructura corporal que se encargará de ejecutar algún movimiento o de propiciar algún movimiento. Realmente esa es una de sus funciones más estudiadas, pero sin embargo, el músculo representa un órgano metabólico fundamental para el mantenimiento de la homeostasis energética, tanto intrínseca del propio músculo como del sistema, porque aporta también al cuerpo elementos claves para mantener la homeostasis de la glucosa. De hecho, la cantidad de músculo que tengamos en nuestro cuerpo determinará nuestra probabilidad de supervivencia ante un estado de emergencia. Pongamos un ejemplo focal ahorita con esta situación que ocurrió el 24 de junio. La mayor tasa de sobrevivencia que ha tenido en los pacientes o las personas que han sido rescatadas dentro de los escombros, según las estadísticas extraoficiales que hemos manejado en los grupos médicos desde el Hospital Pérez Careño, el Hospital J.M. Los Ríos, que afortunadamente tengo colegas allá, se está manejando estadísticas bastante interesantes, y es que aquellas personas que han manifestado o que tienen, mejor dicho, una masa corporal magra, muscular, relativamente buena o aumentada, tienen mayor tasa de sobrevida en comparación con aquellos que tienen la llamada sarcopenia, ¿ok? De hecho, chicos, hay un estudio normado con un nivel de evidencia tipo A que habla que un paciente, mientras menor cantidad de músculo tenga y entre a cuidados intensivos, menor probabilidad tendrá de sobrevida dentro de los cuidados intensivos. Imagínense el grado de importancia que tiene el músculo para el sistema desde el punto de vista metabólico, ¿ok? Y vean, no ver el músculo como simplemente un elemento contráctil que se mueve que se contrae y se relaja, que aumenta su longitud y la disminuye. No, desde el punto de vista metabólico, el músculo representa un órgano esencial para la homeostasis general, ¿ok? De hecho, representa un criterio a considerar para la sobrevida de nuestros pacientes en hospitalización y también para la sobrevida de nuestros pacientes en estados de urgencia o de emergencia en eventos puntuales, como por ejemplo el evento post-catástrofe, post-sismo que tuvimos en el estado de La Guaira. Bueno, en el estado Vargas realmente. Hasta ahora vamos bien. ¿Hay alguna duda? Ok, entonces, si nosotros hablamos de los otros órganos que nos muestra el sistema, vean que vemos el intestino.
Pero ojo, recordemos que nuestro sistema intestino ahí obviamente está abordando lo que es el intestino delgado como principal foco de absorción, debido a que es la porción del tubo digestivo que está diseñada para maximizar la absorción de nutrientes en nuestro sistema. Por lo tanto, el intestino será un que abordará, ¿ok? Netamente al sistema elementos nutricios provenientes de la alimentación. Y esto es un punto clave, porque cuando hablamos de hígado, de músculo, ellos también proceden de estos nutricios que provienen de la alimentación. Sin embargo, si no funcional que absorba esos elementos desde el exterior, lamentablemente no se van a absorber. No existe ayudar las rutas metabólicas para mantener esta red de órganos funcionando de manera idónea. Entonces, esto, claro, es del tubo gastrointestinal y absorción. Sin embargo, existen otras regiones del tubo digestivo que también van a absorber, por ejemplo, el estómago o el intestino grueso, que también es su capacidad absortiva, pero la energía. Entonces, aquí vemos una relación importante entre el órgano absortivo de nutriógenos, es decir, el órgano que se encarga de absorber los micronutrientes de una alimentación adecuada, el órgano que se encarga de integrar tanto interno como lo interno y mantener el control de las rutas metabólicas puntuales, como lo es el hígado, va a encargarse de manera secundaria de estabilizar ciertos procesos metabólicos intrínsecos asociados al metabolismo de carbohidratos y al metabolismo de lípidos y proteínas. Como por ejemplo, siempre otro tejido que generalmente tendemos a satirizar el tejido adiposo, muchachos, la grasita. Por ahí hay un dicho muy venezolano que sobrepeso es una inversión en el sistema, una inversión para momentos de crisis. Y sin embargo, que desde el punto de vista metabólico, el tejido tiene consecuencias metabólicas importantes. Pero desde el punto de vista de la normalidad, necesitamos del tejido adiposo para el mantenimiento del equilibrio metabólico, ¿ok? Es decir, las grasas o los lípidos representan nuestro proceso metabólico. Es algo que debemos de considerar como, ¿ok? Es decir,
Bueno, el miocardio es un omnívoro metabólico. Es decir, este hombre se adapta a lo que tenga que adaptarse, ¿ok? Para utilizar el sustrato más disponible que esté en la sangre, ¿ok? Es decir, el corazón es el típico le mete a todo, ¿ok? Lo que esté disponible le zampa. Así que pendiente. Y es un punto importante porque si nosotros aplicamos la lógica en esto, el corazón es un órgano que desde su día de formación o de activación va a estar funcionando, gente. Recuerden que el corazón empieza a latir desde el día 22-23 de gestación y desde ese momento no se ha detenido hasta ahorita, que están cada uno de ustedes ahorita escuchando u otros grabando, a otros no le pararán pelota en la clase, en fin, lo que estén haciendo, igual su corazón va a estar funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Esa alta tasa de demanda metabólica requiere que el corazón no sea tan exclusivo como si lo es el sistema nervioso central para la utilización de los recursos metabólicos. Es decir, el corazón, dependiendo de lo que esté más predominante, él va a utilizarlo. ¿Ok? ¿Se entiende el asunto? ¿Hasta ahora hay alguna duda? ¿Hay dudas al respecto? Ok. Entonces, ¿qué ocurre con este corazón? Como les dije, este señor es el omnívoro metabólico por esencial. Entonces, dependiendo de lo que esté disponible en el torrente sanguíneo, se va a priorizar un uso predominante de este proceso. Entonces vamos a tener la utilización de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, por lo general, tienden a ser uno de los sustratos más fácilmente aprovechables de nuestro sistema cardíaco especialmente. Es decir, en condiciones fisiológicas normales, entre el 60 y 80% del ATP que se produce en los miocardiocitos literalmente proviene de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Esto es un hecho importante y era algo que les decía en las clases. Nosotros solo con nuestro metabolismo basal gastamos energía y gastamos una gran fuente de energía. Solo que debemos saber qué tipo de alimentos debemos consumir para poder maximizar este gasto energético. Es decir, no es necesario que usted se mate en un gimnasio. Claro, hay que hacer un déficit calórico importante, pero ese proceso de pérdida de peso se puede hacer simplemente comiendo adecuadamente, aumentando el gasto calórico diario, haciendo un déficit calórico, pero exacerbando el metabolismo basal, gente. Y con eso usted va a ver que va a perder peso de manera sana, paulatina y progresiva. ¿Ok? Porque la pérdida de peso cuando se está en exceso debe hacerse de manera progresiva. Esas dietas milagrosas que te hacen perder peso y literalmente te hacen perder 10 kilos en un mes, eso es peligroso. ¿Ok? Cuidado, porque puede generar rutas desviadas del metabolismo, más que todo por la vía de la fructosa, y eso sabemos que a la larga puede generar daño. ¿Ok? Entonces, pila, que cuando nosotros hablemos del proceso metabólico, los ácidos grasos asociados al corazón, o sea, si tenemos ácidos grasos libres de cadena larga, hermano, el corazón dirá, ven a mí que tengo flor, porque es lo principal que puedo hacer. ¿Ok? Es decir, la beta-oxidación es uno de los principales metabolismos que utiliza el corazón indistintamente el estado metabólico en el cual estemos. Pilas con este detalle de importancia abismal. ¿Ok? Los otros sustratos que aportarán entre un 20 y un 40% del proceso, ¿ok? Más que todo cuando estamos en estado basal. Recuerden que esto es en estado basal. Entonces ven el punto. Si yo hablo de ácidos grasos libres, yo pienso que estoy en estado de ayuno, ¿cierto? Porque generalmente en ese momento se liberan los ácidos grasos. Pero no, el corazón en estado basal utiliza el 60-80% de ácidos grasos libres para hacer la beta-oxidación. Del otro 20-40% en el mismo estado de reposo y más que todo durante el estado postprandial con elevación de insulina o durante el ejercicio de alta intensidad, tenemos que será la glucosa y el lactato. Básicamente captura y oxida la glucosa y el lactato básicamente también lo captura y va a aumentar su tasa metabólica de utilización para obtención de ATP. ¿Ok? Es decir, los principales sustratos metabólicos de nuestro corazón van a ser ácidos grasos, en segunda instancia glucosa y lactato, y en última instancia los llamados cuerpos cetónicos y aminoácidos.
Y obviamente el corazón también va a metabolizar el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato y aminoácidos principalmente de cadena ramificada cuando estos van a encontrarse en exceso en circulación, pues. Es decir, cuando los cuerpos cetónicos se elevan, cuando literalmente los aminoácidos de cadena ramificada se elevan, hermano, el corazón hace festín, como les dije. No mide de quién es la cosa o cuál es de dónde proviene lo que está ocurriendo para utilizarlo desde el punto de vista energético. Entonces, si hablamos específicamente del hígado, vean que el hígado tiene una relación de aporte y obtención de ácidos grasos libres del torrente sanguíneo, bien sea provenientes de la ruta de exógena, ¿ok? O sea, la vía de kilomicrones, o provenientes de la lipólisis de los ácidos grasos de nuestros tejidos adiposos. ¿Okay? El foco central de nuestro hígado cuando recibe estos ácidos grasos va a ser la síntesis de triglicéridos y a su vez la utilización para la beta-oxidación y síntesis de ácidos grasos puntuales, además de la utilización en la gluconeogénesis. ¿Okay? Pero ¿qué ocurre? Estos ácidos grasos también pueden aportarse al torrente sanguíneo mediante la activación de la degradación de ácidos grasos a nivel, la degradación de triglicéridos a nivel de nuestro tejido hepático. ¿Ok? Pero también vamos a promover la glucogenogénesis mediante el exceso de glucosa para sintetizar glucógeno en esta región. Y a su vez, este mismo glucógeno en estado de ayuno puede degradarse mediante la glucogenólisis, ¿ok? Y aportar glucosa a la glicemia. ¿Ok? Y uno de los metabolismos claves van a ser la glucólisis para la obtención energética y la beta-oxidación en este punto. Obviamente el ciclo del ácido cítrico es fundamental en esta región. Pero vean que también vamos a aportar cuerpos cetónicos para la utilización bien sea del cerebro o del corazón y vamos a capturar glicerol del torrente sanguíneo. ¿Ok? Vean que el hígado no puede o no tiene la capacidad de poder ensamblar por sí solo estructuras carbonadas de glicerol, sino que van a ser provenientes de la vía exógena sanguínea y va a aportar también las llamadas lipoproteínas partiendo de la VLDL en su región. Además, tendremos la opción de agarrar o de absorber el lactato y la alanina. Vean que el hígado es uno de los que más elementos tiene de ingreso y egreso en su proceso de aporte metabólico. Si hablamos del hígado, recuerden que del músculo, el músculo esquelético tiene un elemento focal clave que si bien tiene una ruta acoplada al proceso de glucogenólisis, es decir, degradando la glucosa que está contenida en el glucógeno, realmente, como les dije en la clase de glucogenólisis, esta glucosa que se obtiene por esta ruta no va a ser objeto de salir del músculo para reponer glicemia, sino que va a ser utilizada en las rutas intrínsecas, bien sea glucólisis o la vía de las pentosas fosfato dentro del mismo músculo, para estabilizar obviamente la demanda energética y extender la vida media en relación al ataque por radicales libres. Pero vean que el músculo va más bien a requerir glucosa del torrente sanguíneo, cuerpos cetónicos y ácidos grasos para generar lo que es la ruta de equilibrio metabólico en el sistema, bien sea por beta-oxidación o glucólisis per se. Pero el mismo músculo aportará lactato y alanina mediante la proteólisis de proteínas constitutivas constituyentes en el tejido muscular, lo que representa un ciclo directo, que es el ciclo de Cahill o ciclo de alanina-glucosa, ¿ok? Que van a estar relacionando directamente nuestro músculo y nuestro hígado. ¿Okay? Y si hablamos de nuestro tejido adiposo, vean que vamos a tener lo que es la lipólisis, la beta-oxidación, la síntesis de triglicéridos, ¿ok? Y vean que vamos a tener un aporte bidireccional o un requerimiento desde el torrente sanguíneo. Pero la glucosa también va a ser utilizada desde el punto de vista metabólico por nuestro tejido adiposo, obviamente para el requerimiento energético focal, ¿ok? Si vemos esta tablita que está aquí al ladito, esta tablita nos muestra cuál es el combustible almacenado, cuál es el combustible preferido y obviamente el combustible exportado, que es un resumen muy puntual de lo que se explicó en este diagrama adjunto. Vemos que el cerebro, combustible almacenado, ninguno. Sabemos que el cerebro no almacena ningún combustible. El preferido es la glucosa en estado basal y cuerpos cetónicos durante el estado de inanición.
Combustibles exportados, ninguno. Músculo esquelético en estado de reposo. El combustible almacenado sabemos que es el glucógeno, pero el combustible preferido es los ácidos grasos, ¿ok? Músculo esquelético en estado de reposo. Combustibles exportados, ninguno. Músculo esquelético durante el ejercicio, el combustible preferido va a ser la glucosa. ¿Ven? Ven el punto de lo que les comentaba. Cuando estamos en estado de ejercicio intenso o de emisión, entonces la glucosa pasa a ser un eje central mediante la degradación del glucógeno. ¿Va? Y obviamente en el estado de ejercicio intenso, ¿qué es lo que vamos a exportar? Lactato y alanina. El músculo cardíaco no almacena nada, los ácidos grasos es su combustible preferido, en estado de reposo no exporta ningún combustible, tejido adiposo igual, con su combustible almacenado, mira, los triglicéridos de manera esencial, combustible preferido, los mismos ácidos grasos constitutivos. Y obviamente, ¿qué exporta al sistema? Ácidos grasos y glicerol. Si hablamos de hígado, es la máxima de la máxima en el proceso de aporte. Combustible almacenado, sabemos que es glucógeno y triglicéridos, ¿ok? El preferido, básicamente, debe ser aminoácidos, glucosa y ácidos grasos, todo. Recuerden que el hígado es el laboratorio. Y los combustibles exportados, ácidos grasos, glucosa y cuerpo cetónico, lo que acabamos de mencionar, ¿ok? Entonces, viendo esta visión integral de lo que significa el aporte metabólico a nuestro sistema, es importante recordar y comprender la importancia del estudio, óigase bien, del estudio de las rutas metabólicas. Porque entender la fisiología de los músculos, entender la fisiología de los diversos sistemas cardiovasculares, nerviosos, el sistema gastrointestinal, depende en gran medida de comprender cómo esos elementos pueden mantenerse estables en ciertos momentos de nuestro periodo vital. Y obviamente determinarán un foco para saber qué hacer ante diversas situaciones, ¿ok? Por eso es que bioquímica como materia, como cátedra, como ciencia, es el eje fundamental para el entendimiento de otras cátedras, como por ejemplo fisiología, fisiopatología, ¿okay? Farmacología, ya que muchas cosas que vemos acá literalmente van a estar directamente asociadas a esos ejes focales de las materias neurálgicas de nuestra formación como médicos. Entonces, aquí es cuando muchos dicen que la cosa se pone seria, ¿ok? Yo he escuchado a mucha gente decir por las redes, no, mira, la cosa se pone seria cuando empieza a haber bioquímica. Porque literal empezamos a ver muchas cositas importantes, muchos términos, mucha información de relevancia que explica el comportamiento de nuestros órganos y obviamente cómo podemos mantenernos vivos ante ciertas situaciones. ¿Hay alguna duda al respecto hasta ahora? Literalmente tenemos media hora en este diapositivo. Ok, entonces avanzamos. A mí en lo particular no me gusta mucho la clase online porque yo sé que la mayoría que está aquí puesto no está parando pelota la clase. Pues. Simplemente están grabando y después verán qué hacen. Literalmente es como yo hacer un monólogo. Yo mismo hablo y yo mismo me respondo. Entonces, bueno. Seguimos entonces. Acá, la visión general, vean que involucra dos órganos claves. Si bien desde el punto de vista de aporte energético, ¿okay? De aporte energético, el cuadro anterior explicaba la correlación de los músculos principales entre el aporte y el uso energético. Cuando hablamos del control, ahí la cosa cambia. Porque el control son un eje clave entre dos órganos importantes que no dependen, y aquí hago mucho hincapié, no dependen de manera directa del sistema neuroendocrino. ¿Okay? Es decir, no dependen directamente de una señal del sistema nervioso desde la vía hipotalámica, hipófisis, órgano para regular sus funciones, sino que van a depender de manera directa de las cantidades de sustratos de interés, como por ejemplo la glucosa, presentes en el sistema. Y estos dos órganos son básicamente el páncreas, en su porción endocrina, y el hígado como principales reguladores del proceso metabólico general. ¿Okay? Es decir, estos dos órganos, especialmente el páncreas, van a tener el control total
y entiéndase total de estos procesos metabólicos asociados al catabolismo o al anabolismo. Es así como si nosotros tenemos unos niveles elevados de glucosa en sangre, que sabemos que eso puede ocurrir de manera transitoria cuando acabamos de comer y no es patológico. Esos niveles elevados de glucosa son lo suficientemente necesarios para que las células beta de nuestro páncreas produzcan insulina. Y esta insulina es una hormona predominantemente anabólica, es decir, va a encargarse de promover rutas metabólicas de síntesis, exceptuando la glucólisis, que es una ruta metabólica catabólica, pero es la excepción a la regla anabólica de insulina. Pero si nos ponemos a analizar desde el punto de vista energético, es netamente anabólica, porque la glucólisis también sería un anabolismo energético. Es un catabolismo metabólico, pero un anabolismo energético, porque ¿cuál es el objetivo final de la glucosa? La producción de ATP, mi gente. ¿Okay? Sin embargo, para producir ese ATP, literalmente necesito degradar la glucosa. Entonces, pila con eso. Ahora, esto nos permite a nosotros poder entonces derivar la ruta metabólica en sentido de lo azulito. Vean, lo azulito, vean que van de ascenso, voy de moléculas pequeñas, moléculas nutricias, y obviamente aporto energía. Esa energía que se aporta en la ruta metabólica va a ser resultado de lo que es el aporte energético de las rutas anabólicas energéticas que promoverá la insulina, partiendo, claro está, de la producción de ATP mediante la glucólisis, que a su vez activa lo que es la vía de la fosforilación oxidativa mediante la activación de nuestro ciclo de Krebs. ¿Okay? Es decir, partiendo de moléculas pequeñas, vamos a tener un punto de ascenso para la utilización de intermediarios metabólicos como el piruvato, el acetil-CoA, que son intermediarios claves dentro del ciclo de Krebs, y otros intermediarios no tan claves como el fumarato, el alfa-cetoglutarato, que van a participar en estas rutas anabólicas generales, para después producir monómeros esenciales como los aminoácidos, nucleótidos, los glúcidos, los ácidos grasos, el glicerol, y a su vez seguir ensamblando moléculas de mayor complejidad metabólica como los lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos, en fin, polímeros de utilidad metabólica que van a tener un eje central de utilización. ¿Ok? Entonces, vean que el eje azul, todo lo que es azul en estas diapositivas se representarán rutas anabólicas y todo lo que sea rojo representarán rutas catabólicas. Entonces, y también está asociado a dos estados propios de nuestro sistema diario de momentos. Es decir, van a haber momentos que yo estoy acabando de comer. Ese momento postprandial va a estar asociado a una elevación de glucosa en sangre. ¿Ok? Ahora, si yo estoy en ayuno, ese momento va a estar asociado a una disminución de glucosa en sangre. Entonces, cuando la disminución de glucosa está en nuestro sistema, es decir, en un estado de ayuno, el sistema metabólico, asociado especialmente a la porción endocrina de nuestro páncreas, va a registrar esto a través de sensores osmóticos especializados, los cuales van a activar las células alfa de nuestro páncreas para que éstas sinteticen glucagón. Entonces, otro punto clave. El glucagón literalmente es una hormona catabólica por excelencia, exceptuando la gluconeogénesis del glucagón. Pero este glucagón con gluconeogénesis, vean que, chévere, yo voy a formar glucosa, pero a su vez para poder formar glucosa necesito degradar otras rutas. Entonces, intrínsecamente es una ruta catabólica porque degrado lípidos, proteínas, ¿okay? Aminoácidos, para sintetizar a su vez la molécula de glucosa. Entonces, pila con este detalle. El resto de todas las rutas son catabólicas per se, glucogenólisis, lipólisis, proteólisis, ¿ok? El objetivo de ambas hormonas es básicamente contrario. Entonces, en el esquema adjunto podemos visualizar que partimos del nivel 1, es decir, el nivel polimérico, y vamos descendiendo con la ruta catabólica. Entonces, esa ruta catabólica partirá de los polímeros esenciales, que pueden ser exógenos o endógenos, y va a derivarlo en el proceso digestivo o de ruptura mediante la producción de monómeros puntuales, los cuales a su vez se degradarán en intermediarios metabólicos para pasar a lo que es la producción final de energía de la fosforilación oxidativa. Dicha energía es utilizada por las mismas rutas anabólicas y así tenemos un ciclo sin fin de estabilidad y control. Sin embargo, esta estabilidad y control hormonal depende de factores de transcripción específicos a nivel genético que activa y promueve la insulina y factores de regulación propios que activa el glucagón.
¿ok? Es decir, ahí participa también la parte nuclear de nuestras células. Y además va a participar lo que es la regulación enzimática específica, ¿ok? Es decir, van a haber rutas metabólicas con una activación o una regulación focal, y lo vimos en la clase pasada, donde tenemos una sola proteína con dos dominios, que es una proteína bifuncional que, dependiendo qué sustrato esté aumentado en el citoplasma de la célula, se va a promover una ruta, bien sea glucolítica o una ruta gluconeogénica, ¿ok? Es decir, tendremos enzimas focales que también van a regular las rutas metabólicas específicas, que ya ustedes afortunadamente las conocen en su mayoría, ¿ok? Y los que no, obviamente quedará es recordarlas, ¿ok? Entonces, pila con este esquema general que nos habla en este punto nos habla es de la regulación metabólica específica asociada al factor hormonal y enzimático de las rutas metabólicas generales, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Ok, entonces avanzamos. Acá iniciamos con un repaso veloz, que es el metabolismo asociado a los carbohidratos. Recuerden que esto es un repaso rapidito de lo que ya vimos hace ratito, que vean que es nada más el 2% del páncreas, representado por sus islotes de Langerhans, que van a tener los distintos procesos de regulación clave, ¿ok? Recuerden que el glucagón es una hormona hiperglicemiante que va a compartir receptores comunes con la adrenalina. Tanto los metabolismos que promoverá el glucagón serán los metabolismos que también promoverá la adrenalina y la noradrenalina en el sistema. Es decir, cuando usted está ejercicio intenso o que lo está persiguiendo un malandro o que va a presentar un examen de bioquímica y no estudió, literalmente su sistema activa la ruta metabólica degradativa para generar energía y promover un correcto funcionamiento. Sin embargo, ocurren momentos en donde la hiperactivación de la vía simpática genera lo que son procesos no asociados a la realidad, que es lo que llamamos nosotros el estrés postraumático, o también lo que se denomina la ansiedad, ¿ok? En donde literal personas con ansiedad por preocupación de pensamiento futuro sienten que siempre les va a pasar algo, siempre van a preocuparse por algo que no necesariamente esté ocurriendo. Por lo tanto, vivirán en modo defensa, y eso a la larga genera un desgaste metabólico importante que obviamente se manifestará en la respuesta inmune efectiva. Ahora, ¿qué ocurre acá? Vemos que los metabolismos que promoverá el glucagón por su acción hiperglicemiante es la glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis y proteólisis. Por lo tanto, sus tejidos diana van a ser el hígado, adipocitos y músculo esquelético. En eso estamos claros. Pero ¿qué metabolismo va a regular de manera directa? La glucólisis. Recuerden que la glucólisis como metabolismo no se detiene. Pilas con eso, ¿ok? Que la glucólisis no es un metabolismo que yo puedo prescindir. O sea, pilas. Puede estar disminuido muchísimo, llegando a estar presente solo en un 5% de todo el metabolismo general. Pero jamás estará abolido, ¿ok? Sin embargo, puede estar regulado por los sustratos puntuales que les comentaba y las rutas enzimáticas y hormonales específicas. Glucogenogénesis, obviamente ese sitio va a estar bloqueada completamente porque no tengo suficiente cantidad de glucosa en sangre para poder almacenar. Por otro lado, tenemos la acción de la insulina, que va a estar asociada a un momento hipoglicemiante, es decir, tengo mucha glucosa, necesito disminuirla, por lo tanto, todos los tejidos, exceptuando el tejido nervioso, serán sustrato de la acción de la insulina, es decir, todos los tejidos dependientes de GLUT4, que recuerden que este GLUT4 es el único que depende de insulina, estarán acoplados a este proceso de absorción de glucosa por toda la célula. Es decir, la insulina será la llave que le dará acceso a la glucosa al sistema. ¿Y cuál es ese acceso? La translocación del GLUT4 que permitirá el ingreso rápido de glucosa. Por lo tanto, al ingresar glucosa a la célula, va a ocurrir un aumento en la tasa metabólica glucolítica, es decir, va a aumentar la glucólisis, y al haber un aumento de glucólisis, eso se traduce con un aumento en los niveles de ATP como consecuencia, lo que llevará a un registro para la activación enzimática por acción de insulina
de las enzimas acopladas a la glucogenogénesis, es decir, vamos a activar las enzimas ramificantes a nivel del hígado y del músculo para sintetizar glucógeno. Ahora, ¿qué metabolismo sí voy a bloquear? La glucogenólisis, gluconeogénesis y lipólisis. Porque la insulina, al ser una hormona anabólica, literalmente también va a promover la síntesis de proteínas. De hecho, gente, hay muchos fisiculturistas y personas que están en el ámbito del fitness que tienden a hacer una práctica bastante errada, por cierto, la autoinoculación de insulina, con un objetivo claro: crear más músculo, y lo obtienen, ¿ok? Pero hay un punto clave: está suministrando insulina exógena. Y por lo tanto, ese aumento de insulina lo que va a hacer es que las células de Langerhans, especialmente las beta, van a empezar a inhibirse, a bloquearse y van a estar disfuncionales. Y cuando usted necesite sus células beta de manera, hermano, no va a producir nada. Acto seguido termina siendo diabético. Es decir, va a estar musculoso